del CIDEO. Y hoy estamos aquí en el consultorio de la doctora Mireya Cantú Quiroga, que nos concedió el tiempo para hacer una entrevista, que por cierto también fue estudiante del CIDEO. Ahorita voy a dar una entrevista con la doctora Mireya Cantú Quiroga sobre la carrera de medicina, que es la que yo quiero estudiar. Va la primera pregunta. ¿Podría proporcionar una definición clara de su profesión y describir cuáles son sus funciones principales en el día a día? Bueno, pues mi carrera es médico cirujano y partero, esa es mi licenciatura. Posteriormente estudié una especialidad que es especialidad de medicina familiar. Mis principales funciones pues son consulta a pacientes, yo veo consulta general, consulta de enfermedades metabólicas, control de peso, y el enfoque de la medicina familiar es no abordar al paciente solamente por su enfermedad, sino ver al paciente con su relación con su entorno. Es decir, el paciente viene por una enfermedad y yo no solo trato el problema, sino que evalúo qué circunstancias alrededor del paciente están evitando que tenga un buen apego al tratamiento o que tenga una mejoría de su cuadro clínico o de su padecimiento. ¿Qué tipo de formación académica y o experiencia profesional considera fundamental para alguien que desee ingresar con éxito en esta profesión? Bueno, en cuanto a formación académica, pues es necesario completar primaria, secundaria, preparatoria. En cuanto a formación profesional, no se requiere mucho. La verdad es que en la carrera de medicina nos preparan para la atención a los pacientes y también para otros campos de la medicina, por si alguien gusta estudiar de medicina pero no quiere el contacto personal con otros pacientes. Entonces, realmente con completar los estudios previos es suficiente, pero sí es importante pues llevar materias como biología, anatomía humana, cosas que lleven un enfoque más hacia la biología, hacia la ciencia humana. ¿Cuáles han sido algunos de los desafíos más significativos que has enfrentado en tu carrera profesional hasta ahora y cómo los has podido superar? Pues primero, pues estando en la carrera, porque la verdad es que es un plan educativo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Yo en lo personal soy una persona que aprendo mucho con la práctica, entonces al ingresar a la carrera se me dificultó un poco porque era mucho leer, memorizar cosas, y ese no es el método de aprendizaje que se me facilita a mí. Ese fue como que mi primer obstáculo. ¿Cómo lo superé? Pues me apoyaba con compañeros que me enseñaban sus técnicas de estudio que me podían servir para yo también salir mejor. Y posteriormente, ya siendo médico, cuando estaba en la especialidad, me tocó hacer mi residencia durante los años de COVID. Entonces pues nos enfrentamos a toda esta parte de que había casos muy severos de COVID. A nosotros nos tocaba la parte de hacer certificados de defunción, dar las malas noticias a los familiares. Entonces pues era otro tipo de experiencia que pues al final también aprendes mucho, aprendes a abordar casos difíciles, pero pues sigue siendo muy, muy complejo. Sin embargo, también pues no está uno solo, te apoyas con tus compañeros, con otros médicos que ya han vivido experiencias similares, y pues también vas aprendiendo de las experiencias que te platican. ¿Qué consejos clave ofrecería a los estudiantes que están considerando seguir esta carrera en términos de preparación y desarrollo profesional? Pues principalmente que sean muy disciplinados, que estudien mucho, que aprendan a estudiar, pero como que a leer y tratar de captar toda la información que leen, que le dediquen suficiente tiempo al estudio, porque medicina pues son muchos años de estudiar, realmente nunca dejas de actualizarte. Y sí, sugiero que también, si tienen oportunidades de ir a casas hogares o a asilos, a casas de reposo, también aprovechen esas oportunidades para empezar a tener contacto con pacientes, con niños, con adultos mayores, para que vayan viendo cómo se maneja ese tipo de ambiente. Y pues obviamente que tengan mucha vocación, porque es una carrera muy difícil, muy pesada, que realmente hay momentos en los que lo que te mantiene firme es tu deseo de ser médico. ¿Cuáles son las tendencias actuales y futuras que visualiza para este campo profesional, y cómo cree que esas tendencias podrían impactar las oportunidades laborales en los próximos años? Pues ahorita el campo médico va muy dirigido a la prevención. Más que a dar tratamientos curativos, estamos tratando de abordar al paciente antes de que se enferme,
detectar factores de riesgo y darles un manejo para evitar que lleguen a la enfermedad. Esto obviamente impacta mucho porque tanto para el gobierno y los insumos que le dedican al área de salud pues van a disminuir porque pues los costos bajan, ¿verdad? Es más caro tratar una enfermedad que prevenir la enfermedad. Entonces, ahorita la medicina va muy dirigida a prevención, hacer campañas de prevención, detectar factores de riesgo a tiempo, educar también a los estudiantes de medicina para que aprendan a detectar a tiempo cosas que pueden llegar a desencadenar una enfermedad y pues reducir costos. Realmente hacia eso va dirigido actualmente la medicina. ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir su primer empleo? Bueno, en medicina tenemos como beneficio que como nunca dejas realmente de estudiar, realmente es un campo que tiene mucha área de oportunidad laboral. Yo cuando terminé mi carrera de medicina, luego presenté el examen para aplicar para la especialidad. Entonces, al terminar medicina, ya estaba presentando el examen y lo primero que hice fue entrar a la residencia, entonces fueron 3 años más de estudio. Ya estando en la residencia, como quiera, te dan una beca que es un pago quincenal, mensual, quincenal, sí, o mensual, dependiendo en qué hospital hagas la residencia, si es que decides ir por especialidad médica. Y ya de ahí muchas veces te contratan en esos mismos hospitales o tienes mucho campo laboral en cuanto a que tú puedes poner tu consulta privada, puedes trabajar en hospitales, puedes trabajar en clínicas, en farmacias. Realmente no es difícil conseguir trabajo como médico, también puedes trabajar como médico laboral en empresas, les va muy bien a los doctores que trabajan de esa manera. Entonces la verdad es que es una carrera muy noble para conseguir trabajo. ¿Cuáles son las áreas o el mercado laboral de esta profesión? Bueno, cuando estudias medicina te puedes desenvolver tanto en el área clínica, es decir, en la atención a los pacientes, puedes estar en áreas administrativas, en administración de hospitales, administración de clínicas. También tienes campo, por ejemplo, en seguros de gastos médicos, también ahí hay mucha área laboral para los médicos. Puede ser en servicios de urgencias, puede ser en área de investigación, que son médicos que se dedican exclusivamente a participar en protocolos, investigando nuevos medicamentos y demás. Puede ser en el área de enseñanza, médicos que se dedican exclusivamente a dar clases, enseñar a nuevos estudiantes, a futuros médicos. ¿Qué más? Pues realmente hay un campo muy amplio, realmente no, por eso te comento que nunca terminas como que de aprender y de estudiar. Hay un área muy amplia para desarrollar la medicina y no todo tiene que ser exclusivamente frente a frente con el paciente. ¿En qué área laboral trabaja actualmente? Yo actualmente trabajo en área clínica. A mí me gusta mucho la consulta, la educación al paciente, entonces yo trabajo en un consultorio atendiendo pacientes de diferentes tipos, niños, adultos, mujeres embarazadas, adultos mayores, eso es a lo que me dedico. ¿Qué actividades concretas realizan? Pues la valoración inicial del paciente, les realizo su historia clínica, les hago un examen físico, evaluar el motivo de consulta del paciente, en caso de que traigan estudios de sangre, revisar los estudios, detectar, como te comento, si el paciente trae algún factor de riesgo o si ya trae alguna enfermedad de base, pues darle manejo. Dar recomendaciones, siempre darle recomendaciones al paciente y resolver las dudas del paciente. Eso es lo que yo abordo en mi consulta. También tengo consulta virtual, consulta en línea, también para los pacientes que solamente quieren revisar algunas dudas o la aplicación de ciertos medicamentos, también por esa vía los puedo valorar. ¿Puedes describir el espacio físico en el que trabaja? Pues es un consultorio, cuento con un escritorio, un área de exploración que es la camilla. Tengo el área donde yo pues me aseo las manos y todo antes y después de valorar a cada paciente y pues ya, la verdad no se requiere un espacio muy amplio, con contar con el escritorio y una camilla y obviamente que sea un espacio, un área privada es suficiente para poder dar consulta. ¿Cómo es horario y vestimenta de trabajo? Bueno, en cuanto al horario, ahí sí es muy variable, dependiendo en qué área esté el médico. Hay veces, por ejemplo, si es una consulta privada, pues el médico puede establecer sus horarios, puede ser en la mañana, en la tarde, ya sabrá cada médico cómo se divide el horario. Cuando es un médico que trabaja en hospital, generalmente el hospital les asigna un horario, generalmente son guardias de 8 o 12 horas. 24 horas me parece que ya no realizan, pero sí hay médicos que les toca el turno de día, el turno de noche, dependiendo en qué área del hospital estén.
En mi caso, yo trabajo de 8 a 2 de la tarde en un consultorio y de 2 de la tarde a 8 de la noche en otro consultorio. Yo establezco mis horarios, depende también si tengo pacientes citados o no. Y pues ya los días de descanso también depende del tipo de trabajo de cada médico. ¿Puedes mencionar si la vestimenta también? Ok, en cuanto a la vestimenta, puede ser vestimenta formal. En mi caso yo trato de utilizar vestimenta formal cuando voy a hacer únicamente consulta, pero cuando voy a hacer algún procedimiento o por ejemplo algún paciente cambiarle la sonda, hacerle alguna curación, retiro de puntos o algo que ya involucre más contacto físico con el paciente, utilizo uniforme quirúrgico. También depende mucho del tipo de especialidad que tenga cada médico. Hay médicos, por ejemplo, los ginecólogos o los cirujanos generalmente traen su uniforme quirúrgico por si en algún momento de repente tienen que entrar a quirófano, pues ya están preparados. ¿Qué salario puede recibir un recién egresado de su licenciatura? Ok, el salario generalmente para los recién egresados sí es un poquito bajo. Es una de las carreras que son más explotadas aquí en nuestro país. Entonces depende mucho en qué área laboral consiga empleo el médico. Por ejemplo, si labora en una farmacia, la verdad es que pues muy bajito el salario. En clínicas así particulares o pequeñitas también usualmente son horarios muy grandes de trabajo y la paga no es muy buena. Las empresas sí dan buenas pagas, la verdad que ahí sí que no hay ningún problema, y es por esa razón que muchos médicos optan por realizar una especialidad, porque es la manera que ellos o que tenemos de aspirar a ganar un poquito más. También los médicos que trabajan ya sea en Secretaría de Salud o en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el ISSSTE, también tienen unos salarios un poquito mejores, más competitivos que los médicos generales del área privada o particular, digamos. Pero también hay muchas áreas de oportunidad, muchas áreas de crecimiento, diplomados, maestrías, muchas cosas en las que el médico se puede desarrollar para darle un plus a la consulta y poder pues ganar un poquito mejor. ¿Qué posibilidades de crecimiento y perfeccionamiento se ofrecen para la profesión? Pues muchísimas, la verdad es que infinitas. Tenemos, como te comento, hay muchos diplomados en muchas áreas, desde áreas de psicología, para prepararte en cuestiones de, por ejemplo, realizar ultrasonidos, para mejorar la consulta de pediatría, por ejemplo, obesidad, nutrición clínica. Hay muchas áreas de crecimiento para el médico, e incluso si alguien no se quiere dedicar a estar frente al paciente, también existen maestrías de administración, existen maestrías pues, de investigación. Entonces la verdad es que hay muchísimas ramas a las que se puede derivar un médico. No todo tiene que ser contacto directo con el paciente, ya depende del gusto que tenga cada quien. Y para esto, en la carrera de medicina, cuando ya empiezas a ir a tus rotaciones en el hospital, empiezas a tener contacto con la gente, ahí es cuando ya los médicos de formación empiezan a decir, no, ¿sabes qué? A mí me gusta más el área de investigación, o no, a mí sí me gusta bastante atender pacientes, no, yo no quiero entrar a quirófano nunca más, o cositas así. Entonces, por eso menciono que durante la preparación, durante el estudio de medicina, te dan todas las herramientas que necesitas ya para salir a tu vida profesional. Gracias. ¿Cómo ha cambiado su percepción de la profesión desde que comenzó o hasta que terminó ahorita? Pues al principio, pues obviamente sales con mucho miedo, sientes que te falta mucha experiencia, sientes que no sabes tratar a los pacientes, que a lo mejor vas a cometer algún error. Yo creo que ese es el miedo que todos tenemos, o que la gente te trate mal. Muchas veces, bueno, cuando yo entré a la carrera de medicina, todos teníamos el concepto como que al médico lo respeta mucho la gente. Entonces, eso te da como cierta seguridad. Pero ya cuando sales a la vida real, al mundo real, te das cuenta de que no, pues o sea, las personas muchas veces pues te ningunean o te tratan un poquito mal. Por eso es importante que el médico tenga vocación, pero no tanto para dejar que maltraten su licenciatura o su profesión, sino más bien para soportar ese tipo de acciones y obviamente sin faltarle el respeto al paciente, tratar de siempre mantener un buen trato. Yo la verdad en mi situación personal nunca he tenido ningún incidente con ningún paciente, siempre he tratado de llevarme muy bien con ellos, les explico todo, trato de ser clara, les resuelvo dudas, les explico todo con mucha paciencia para que el paciente también sienta que de mi parte hay empatía. Entonces, de esta manera yo he llevado la verdad una carrera muy estable, no he tenido ningún problema.
Me gusta mucho mi carrera, me gusta mucho todo el tema de la salud, me apasiona mucho aprender respecto a funciones del cuerpo humano, se me hace muy increíble. Entonces yo creo que, pues en general no ha cambiado mucho mi percepción de cuando entré a la carrera ahorita, solamente sí tener bien claros cuáles son tus objetivos y siempre respetando mucho al paciente. Gracias.